Se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de análisis, 8 de la mañana, 32 minutos. Javier Cabrera, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi, Pancho, buenos días. Buenos días, Sinaloa, muy buenos días, mi querido Omar Alexander. Bueno, ayer, de las pocas ocasiones, yo sé que a lo mejor le está entrando la nostalgia por el poder y empieza a ser, insisto, de las pocas veces que hemos visto al presidente aceptar sus errores o fracasos. Mencionaba y reconocía por el tema del INSABI, por ejemplo, el tema del salud. También admitía que su administración le faltó diálogo para resolver el conflicto de la agencia Notimex, no hizo una especie de autocrítica en el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero habría que notarle otro tema también, Javier Cabrera, que es el huachicol, el robo de combustible, que según las estadísticas que se dan a conocer, subió 123% las tomas de huachicol, aún y con la presencia de la Sedena, de la Marina, de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Este tema sigue más que vigente que nunca, pues es que el robo de combustible con el precio en el que está, pues se encuentra muy buen mercado, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que han cambiado los sectores donde se está extrayendo en forma clandestina el combustible. Hay que recordar que a inicio del sexenio y a final del sexenio pasado, pues se hablaba sobre todo la zona de entre Culiacán y el municipio de Guasave. En un tiempo se centró en el municipio de Salvador Alvarado, donde era el mayor número de tomas que eran clandestinas, que eran localizadas. Incluso había videos de que hubo alguna protección por parte de autoridades federales a estas personas dedicadas al robo del combustible. Y este asunto va escalando. Y es preocupante por las estadísticas que el mismo gobierno federal da a conocer. Pero paralelo al robo de combustibles, hay otro asunto también que llama mucho la atención y que también se ha estado documentando, como es el contrabando de combustible. Y ya bueno, incluso la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Pemex han hecho estimaciones que solamente el año pasado, por contrabando solamente de diésel, se dejó de captar más de 41 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Y se habla en un último informe que de enero a abril de este año, la evasión por este concepto de la entrada clandestina de combustible ya lleva más de 14 mil millones de pesos en quebranto a las finanzas públicas federales. Y la pregunta es, ¿qué acciones se está tomando cuando el tema de las aduanas hoy están bajo el resguardo de las autoridades federales? Entonces esto quiere decir que los cambios que se hicieron para combatir la corrupción, que había funcionarios civiles, pues no está funcionando. Al contrario, esto se ha ido incrementando y es de forma muy escandalosa lo que está entrando de contrabando de combustible, y porque se están detectando que a través de lo que registran las empresas distribuidoras y también quienes expenden al público, sobre todo el diésel, pues no se compara con los impuestos que está captando el gobierno federal. La pregunta es, ¿qué acciones se van a tomar en este tema? Y bueno, en un tiempo hay que recordar que incluso altos militares de alto rango pues están sujetos a procesos judiciales, en el sentido de hay una presunción de que están involucrados en este tema, porque está bajo su responsabilidad el resguardo de los ductos de petróleos mexicanos. Y se dice que en el caso de Sinaloa, el robo de combustible se ha centrado más hoy hacia el sur del estado, sobre todo que en Mazatlán es donde hay más datos en este sentido, porque sobre todo la Guardia Nacional y la Marina ha detectado pues varias operaciones de este tipo. Efectivamente, y la demanda pues de robo de combustible o de combustible robado, Milton, pues se basa o tiene su raíz en el alto costo que lo encontramos, la Magna, la Premium, el diésel, sin lugar a dudas, en las estaciones de servicio normal, ¿no? Bueno, con datos de la revista Forbes al 2023, más de 30% del combustible vendido en México es huachicol. Y recordemos una cosa, huachicol, ¿de dónde viene? El origen de la palabra es una bebida alcohólica adulterada.
y después se pasó a ese combustible que es adulterado o robado. Entonces, este 30% que se mueve como huachicol significa alrededor de 1,346 millones de pesos. Esto, estimaciones de la ONEXPO, ¿no? La Organización Nacional de Expendedores. Y bueno, arriba es un 30%, entonces son 192 millones de litros diarios de combustible que se comercializan, más o menos, que vendría siendo el 57.6 millones de litros se mueven del mercado negro. Entonces, ahora bien, datos del Financiero, Petróleos Mexicanos paga más o menos 20%, 20 centavos por cada litro que vende, porque es un seguro de huachicol. O sea, de lo que nosotros pagamos por gasolina, por lo menos 20 centavos, con esos 20 centavos se paga un seguro en el cual ese seguro cubre una parte o cubre la totalidad, ahí sí desconozco, lo que pudiera ser el robo de energéticos. Entonces, aparte, en investigaciones de fuentes periodísticas en Hidalgo, que es una de las zonas huachicoleras, o sea, si tú te vas, hay un mapa, ahí en Google lo pueden ver, del 2020, 2019 más o menos, de todas las tomas de huachicol que tenían mapeadas. Entonces tú te vas Veracruz, Hidalgo, Querétaro, hasta llegar hasta Jalisco, casi en línea recta. Es toda una zona huachicolera, obviamente, que sale pues del Golfo de México hasta el Pacífico, casi. Esa es la zona más. Luego, por un lado, se extiende hasta Tabasco. Entonces, y baja Oaxaca. Entonces, ese podría ser al 2020 la zona más donde hay más distribución de robo de combustible. Y decía ahorita, hay una investigación periodística del Sol de Hidalgo donde dice que el litro de huachicol ya casi está igual que el de la gasolina. ¿Por qué? Por la dificultad que hay para extraerlo y por la vigilancia que hay de las Fuerzas Armadas. Obviamente, al principio, cuando esto se empezó a dar esta actividad, pues obviamente era mucha la oferta, mucha la demanda, y bueno, el precio era mayor, pero a medida que el ejército empezó a armar sus operativos, y Pemex también, junto con la Guardia Nacional, pues esto ha ido encareciendo esta oferta, ¿no? Esta oferta ilegal. Pero bueno, coincido con Javier, en el 2017-2016, en los mapas era la zona desde Salvador Alvarado, pasando por Culiacancito, pero se movió a Mazatlán, a la parte sur del estado. Es como se va moviendo la vigilancia, como se va moviendo o también la oferta y las posibles compradores, pues es como esta actividad se va moviendo. Pero de que es un tema de la agenda pública, es un tema. Sin lugar a dudas. Francisco. Creo que ningún presidente de la República aspira a ser el peor presidente de México. Todos quieren pasar a la historia como los mejores presidentes. Sorprendió el presidente López Obrador en estos días que empieza a aceptar donde hubo algunas fallas. No está mal. De lo que ahorita estábamos mencionando, Omar, amigos del auditorio, lo que sí fue una infamia fue cuando se creó el INSABI, porque se nos atravesó la pandemia, quitaron el seguro popular, que el presidente dice que ni era seguro ni era popular, y el problema es que cancelaron las compras a los laboratorios que tradicionalmente les compraban, porque el presidente dijo que eran como 100,000 millones de pesos en el 18 de medicamentos, y que había corrupción, que estaban involucrados empresarios, dueños de medios de comunicación, etcétera. Y pues la verdad no sabemos cuántas vidas, cientos de vidas se fueron por la escasez de medicamentos de todo tipo, desde los tratamientos oncológicos para niños, retrovirales, en fin. Ahí eso queda ya para la historia, lo cual no significa que ya se solucionó. No nos acercamos nadita a Dinamarca. Eso es totalmente falso.
Y en el asunto del huachicol, que inició muy bien el presidente López Obrador combatiéndolo con todo, al grado de que cuando afectó los intereses del huachicol, pues se ocultó temporalmente que la Ciudad de México pues estaba a punto de quedarse sin abasto de gasolina por la manera violenta en que reaccionaron los contrabandistas, ratas del huachicol, de gasolina, en fin. Hubo un maleante de por allá de los rumbos de Guanajuato, se me hace que le decían el marro, que inclusive llegó a amenazar, a poner mantas amenazando al presidente de la República. Y bueno, yo no sé en otras partes del mundo, pero en México el que se ha atrevido a amenazar a un presidente, pues no llega muy lejos. Y no llegó muy lejos el tipo ese mentado Marro, que del cártel de Santa Rosa de Lima, que por cierto pues prevalece. Hoy el presidente enseñó en las gráficas un hijo de ese mentado Marro que fue detenido, en fin. Pero el dato de cuánto se incrementó el robo de huachicol y eso que estaba siendo combatido, pues está siendo combatido, nos da una idea de la barra libre que hubo en otros sexenios en el robo de combustible, donde inclusive tengo entendido que se involucró a un alto mando de la Defensa Nacional, a un general muy joven, que no sé si está por allá escondido o huyendo en Canadá, que el que puso de moda cómo esconderse en Canadá es Napito, ¿no? Napito, senador por Morena, por cierto, pero esto sí es de llamar la atención y muy lamentable, porque se afecta de por sí las paupérrimas manejos financieros que tiene de quiebra Pemex. Entonces, esta revelación y aceptación del presidente de la República, pues sí es bastante preocupante, porque pues le echó, como dicen los chavos, todos los kilos con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y vean ustedes de qué tamaño es el dividendo que deja, que no solamente no lo acabaron, sino que se incrementó. Y en lo de la agencia Notimex, creo que el presidente le dio en exceso a la directora que estaba en ese tiempo, San Juana Martínez, le dio toda la fuerza, todo el apoyo para destruir, no al sindicato de Notimex, sino a la propia agencia de noticias mexicana. Yo fui corresponsal de esa agencia, con don Miguel López Azuara, me parece que fue director, y la verdad qué manera de aprender ahí pues, parte del ejercicio periodístico. Y ¿cómo sale San Juana? Pues salió mal con Morena, salió mal con el presidente, porque ella reveló que cuando se vino la liquidación le dijeron, tú ponle tanto ahí, de más, nada más que de ahí vamos a agarrar 50 millones, algo así, para la campaña presidencial que se avecina en apoyo a la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y pues se le derrumbaron los cielos a San Juana. Creo que al final, salvo que con el tiempo San Juana Martínez, periodista, haga por ahí algún libro o algo, pero de repente los mariachis callaron. Sí, sin lugar a dudas. Hoy por la mañana el presidente López Obrador trataba el tema de Petróleos Mexicanos, por cierto, y menciona pues que va a dejar a un Pemex fortalecido, que tiene un plan bien claro, que ya se ha platicado al respecto precisamente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y señalaba que, pues, en términos reales, sigue insistiendo que no subió el precio de la gasolina, que al contrario, bajó. Y yo le preguntaría, pues, ¿en dónde, no? Pero este robo, el huachicol de los combustibles, pues va en base a la demanda, Javier. Si no lo encontramos tan caro, obviamente que la gente no lo buscaría en el mercado negro, ¿no? No, y también las operaciones de combate a este delito, pues, están aceptando que ha sido totalmente un fracaso. Uh-huh. Y no solamente es un fracaso de la extracción clandestina de los ductos, sino también por lo que platicaban del contrabando que se está haciendo combustible del extranjero, cómo llega al territorio nacional, cómo va del sistema de aduanas, cómo se distribuye sin que se cobren los impuestos. Y bueno, si el año pasado se dice que hubo un quebranto de más 40,000 millones de pesos, un año antes se habla de 34,000, hoy ya se habla de que en los primeros 4 meses ya se lleva un déficit de 14,000 millones de pesos que se deja
de cobrar los impuestos especiales por la venta del combustible. Bueno, pues el problema es que algo está sucediendo en cuestiones de tema de seguridad, una que tiene que ver con el sistema de aduanas y otro tiene que ver con el sistema de la vigilancia a los ductos, porque cómo llega el combustible, cómo se distribuye, cómo se vende, pues si esto ha ido aumentando, el mismo presidente está aceptando que ha aumentado en más de un 100% la extracción ilícita de los hidrocarburos de los ductos de Pemex. Y en cuanto a la situación de Pemex, por más que se quiera decir que está en buenas condiciones, pues Pemex ya le está costando al gobierno federal. En el pasado era uno de los principales aportadores de impuestos al gobierno federal. Hoy el gobierno federal tiene que estarle inyectando dinero a Pemex porque ya las extracciones y las exportaciones se han caído, se han disminuido totalmente y no hay capacidad económica. Se habla de una deuda sumamente supermillonaria que los activos no alcanzarían a cubrir y que no se sabe qué va a suceder con esta empresa que en un tiempo pues fue un orgullo mexicano. Estaríamos hablando, Javier, que la importación o que entra gasolina o combustible por las aduanas de manera ilegal, pues vendiéndose, al igual que se logró comprobar en algún tiempo que robaban en los ductos, en gasolineras formales, ¿eh? No, aquí igual es la pregunta, ¿cómo entra, cómo se distribuye, cómo se vende sin que se pagan los impuestos? Y es una cantidad bastante fuerte que lo está resintiendo la Secretaría de Hacienda, y bueno, porque hacen compulsas en relación a los consumos de años anteriores, y es claro que año con año el consumo de combustible va en aumento, y va en aumento también la recaudación por el precio que está modificando continuamente. Efectivamente. Milton. Bueno, básicamente parte de la debacle operativa de Pemex es pues que, por ejemplo, en abril produjo 1.47 millones de barriles de crudos diarios, su peor nivel en 45 años. Esto de acuerdo con la cifra de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ese es por un lado, la debacle operativa, pero aparte hay un impago millonario a proveedores y contratistas de 8.820 millones de dólares por esta situación, ¿no? Entonces, aquí sí hay una situación en que Pemex, por un lado, en discurso te dicen, pues vamos bien, sí han ido liberando pagos, sí han ido cubriendo esta parte, pero todavía queda, ¿no? Entonces, y lo operativo, que pues como con López Portillo al inicio, o sea, no hay de dónde, salvo que hubiera otro Cantarell, pues otro gran yacimiento. Pero el mundo ya es otro, se están virando hacia hasta otro tipo de energías. Y recordemos cómo inició el sexenio. También, o sea, hubo un gran evento, un evento pues de toma de huachicol en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde era una toma de 14 pulgadas de diámetro más o menos, y eso generó 137 decesos de gente que iba y quería extraer el hidrocarburo. Y bueno, se dio esta tragedia. Y bueno, así es como empieza y el tema se empieza a poner en la agenda. Y creo era el general Leon Trawitz, que está en Canadá y está por ser, o creo que ya fue deportado, estaba en proceso de ser deportado de Canadá a México, que era el encargado de la seguridad de los ductos de Pemex con Peña Nieto. Y bueno, y ahorita de lo que estábamos hablando y con lo que iniciaba Omar, pues la nostalgia del poder, esa siempre pesa en cualquier mandatario, ¿no? O sea, de cualquier orden municipal, estatal o federal, digo, más federal, pues esa nostalgia tiene más poder. O sea, la nostalgia al poder tiene más nostalgia, tiene más poder de lo que creemos, pues. Entonces, los mandatarios, algunos quisieran incluso hasta detener el tiempo y no, casi como la canción de Roberto Cantoral, o sea, no, reloj no marque las horas porque voy a entregarla al poder, ¿no? Entonces, ahí entra mucho el tema de la añoranza. Vamos a estar viendo este tipo de discursos, la añoranza, lo que no pudo ser, pero lo que sí fue, miren, vamos por aquí. Entonces, ahí va a ir marcando el presidente su discurso sobre la nostalgia del poder, lo que hizo y lo que no pudo hacer. Y a ver si se va, Francisco, ¿no? Porque el otro día me tocaba ver una encuesta del Financiero mencionando que el 52% de los mexicanos no creía que el presidente se desprendiera del todo de la actividad pública, ¿no? Por cierto. Mira,
Sobre la marcha, vamos a ver si se fue o no se fue. Lo cierto es que va a prevalecer bastante tiempo la marca de AMLO, no sé la de Morena, porque pues también el presidente no es un dios, no lo puede hacer todo. Desde donde está ahorita a lo mejor no es un dios, pero sí tener el control férreo de sus propias huestes. Vean ustedes cómo sacó adelante la elección presidencial, la candidatura, etcétera. Hizo una especie de ejercicio como aquel de 6 en punto de aquel libro que sacó Javier Lozada, se me hace. Una pasarela en la época del PRI, era presidente Miguel de la Madrid, y bueno, eran las corcholatas de aquel tiempo, pero ya tenía definido Miguel de la Madrid que su sucesor iba a ser Carlos Salinas de Gortari. Pero la nostalgia del poder pega muy duro. Aquí, a través de más de 40 años en el periodismo, sobre todo Cabrera y yo, pues hemos visto exalcaldes que tardan hasta un año, año y medio en acostumbrarse que ya no lo son, ni se diga de gobernadores. Ahora imaginémonos un presidente de la República con aquel famoso libro de Luis Espota, ¿se acuerdan? El primer día. El primer día que ya no eres presidente, ¿no? Pues se lo recomiendo mucho yo ese libro de Luis Espota. Entonces, lo que está manifestando ahorita el presidente, pues es eso, una anticipada nostalgia del poder, porque él sabe, ya estuvo sentado ahí, él intuía todo lo que se puede hacer desde Palacio Nacional, pero cuando ya estuvo ahí, habían pasado entre 3 y 5 días, lo tengo muy presente, cuando en la mañanera apretando el puño dijo, ahora sí, ya tengo los hilos del poder en mis manos. O sea, caray. Entonces, es muy pesada la marca. Creo que Morena sin AMLO no sería lo que fue. Por lo tanto, vamos a ver sobre la marcha qué tanto él mismo cumple su palabra de ya no meterse, y que solo acudiría, lo dijo el otro día, si me llama mi presidenta, dice, y ejerciendo mi derecho a disentir. En fin, pero pase lo que pase, sí hay nostalgia, y cuando se le toca el tema, a veces, como hoy en la mañana un reportero de Tabasco le comentó sobre eso, pues que la gente dice, ¿qué va a pasar cuando usted se vaya, etcétera? Y le cambia totalmente el rostro al presidente. Es decir, pues ya quedan muy pocos días, y como dice Milton, la nostalgia desde el poder duele mal que cualquier añoranza de cualquiera de nosotros, que la mayoría nos quedamos anclados a la época de estudiantes, de la secundaria, la preparatoria, etcétera, etcétera. Bueno, como animal político que es, con todo respeto, complicado que vaya a guardar o a silenciar precisamente sus instintos, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Se va a ir, pero se va a quedar. Y yo creo que esperemos también, igual, cuál va a ser la prudencia que tiene que guardar cuando, bueno, el espacio ya lo va a ocupar una mujer, porque el poder en este país no se comparte. Aunque muchos han intentado prolongar su mandato, pues a veces muchos de ellos en el pasado salían de embajadores. Hoy veremos cuál va a ser la actitud de la presidenta de la República, qué tan a sana distancia va a mantener Andrés Manuel López Obrador, qué tanto pudiera romper o no romper con él. Esto lo veremos ya en el ejercicio del poder, cuando ella empiece a imprimir su forma de gobernar. Pero sin duda va a seguir siendo una figura muy fuerte políticamente dentro del partido político que la llevó a la presidencia de la República. No está fácil, está el tema de la revocación de mandato, pero vemos qué hace en los primeros 2 años de su mandato, si logra ella tener en sus manos los hilos del poder. Eso sin lugar a dudas. ¿Comentario final, Milton? Ese es el punto, pues, los hilos del poder, ¿dónde van a estar? Porque hasta ahorita en la conformación se ve que el tablero va a estar dividido, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo de animal político, pues recordar, pues, desde el punto de vista aristotélico, donde don Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza un animal político.
¿Por qué? Porque pues usas la voz, usas la palabra para control, para tener poder, influencia, etcétera. Y bueno, marcas, la marca Obrador y la marca Morena. Yo creo que la marca del obradorato va a quedar en la historia política del país. Yo preguntaría a la mesa, a nuestros radioescuchas, ¿qué marca ahorita es más poderosa? ¿El cardenismo o el PRI? Para mí el cardenismo. El cardenismo. ¿Por qué? Porque ahorita el cardenismo, por sus principios ideológicos, todo, pasó a ser símbolo de Morena. Desde el 88 fue una marca que el PRI como que la dio de baja y la izquierda la retomó y fue logrando hasta que ahorita ve cómo está el PRI, o sea, con todo y lo que ya parece una filial de Morena, un partido satélite, o sea, parece el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional que era del PRI, un partido, ya el PRI parece eso, un satélite de Morena. Ve nada más lo que hicieron, o sea, no al neoliberalismo, ahora sí, o sea, ya que te acabaste la franquicia, ya le das la razón al presidente López Obrador, o sea, quieren construir una narrativa a partir de cómo la construcción de marca de Morena fue exitosa, pero volvemos a lo mismo, nostalgias del poder, y el obradorismo en el paso de la historia, el obradorato va a superar, creo yo, la marca Morena. Así es. Pancho, comentario final. Sí, de hecho, mientras están en el poder presidencial, gobernadores o hasta alcaldes, ni gripa les da. Pero sobre todo los que fueron gobernadores o presidentes de la República, en cuanto dejan al poder los vuelve a ver unos al año y dice uno, caray, ¿qué les pasó? Es decir, es la carga de la nostalgia, de lo que pues, ya no es, ¿no? Y en el caso del general Lázaro Cárdenas, pues tuvo que echarle la voladora de aquel tiempo al jefe de la revolución, a don Plutarco Elías Calles. La voladora, cierto. Que pues quería seguir mandando atrás del trono y don Lázaro dijo, no, vámonos. Y prácticamente lo sacó del país a Estados Unidos. Después Echeverría perversamente nombra embajadores de España a Díaz Ordaz. Sabía perfectamente bien Echeverría cómo iban a recibir en España a Díaz Ordaz y pues a partir de ahí, vámonos, Díaz Ordaz. Pero después Echeverría pues pagó lo mismo las consecuencias cuando su brother, su hermano de la Colonia del Valle, José López Portillo, pues le dijo, no te aguantas, así que lo mandaron lejos de embajador plenipotenciario a las Islas Fiji. Y en el caso de Echeverría, ese se había llevado hasta la línea roja a su casa. Es decir, esa línea roja que nada más la atiende el presidente y los miembros del gabinete. Don Jesús Reyes Heroles le mandó cortar la línea. Así las cosas, entonces la nostalgia del poder debe de pegar muy fuerte en ese tipo de figuras y por lo pronto la vida sigue y hoy es cumpleaños aquí de nuestra contadora Carmen Peña. Muchas felicidades, ya aquí se está preparando aquí afuera un pastelito, ahí anda Chuyito ya haciendo y deshaciendo, aquí para felicitar a nuestra contadora. Muchas felicidades, Carmen. Hay que estar bien con Carmen. Hay que estar bien. Sí. Tiene la prima vacacional y todo. Que no nos oye. ¿Dónde fue a parar? Y también hoy es cumpleaños. ¿De quién crees que es cumpleaños hoy? ¿De quién? De Luis Gilberto Ballesteros Medina. Luis Ballesteros. ¿Cómo le dice el doctor Aragón? No puedo. No. Luis Balleneros le dice, pero son amigos, se llevan. Son amigos, se llevan. Mi querido Luis Ballesteros, gran amigo, y aparte es como una especie de reportero honorario nuestro, siempre nos manda videos, etcétera. ¿Sí? Que por cierto, el doctor Aragón me dice, me hace una acotación. Guachicol se le dice también a la combinación de brandy con vita de naranja. Y él a eso sí le entiende, ¿eh? Vámonos. No sé. Buenos días, Sinaloa. Gracias, Omar Alexander. Muchas gracias, Pancho. Buenos días. Javier Cabrera, gracias. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Quédese en Vibra Radio. Viene el show del Mariconcho. Buenos días. Buen provecho. Y hasta la próxima.